Primeramente, se define el tipo de combustible a emplear dependiendo del tipo de emisión y empuje determinado. Puede ser oxígeno líquido más hidrógeno líquido. También puede ser oxígeno líquido más RP1, que es con base en queroseno. Puede ser hidracina más tetróxido de nitrógeno para naves espaciales más pequeñas, o por qué no, peróxido de hidrógeno e hidracina. Con ello se conoce el peso molecular de los gases M como producto de la combustión y la distribución aproximada del coeficiente K, la relación de calores específicos. Asimismo al coeficiente Cp, que es el calor específico a presión constante. Aquí se muestra la distribución de K y Cp a lo largo del motor para diferentes relaciones de expansión en la tobera cuando se emplea oxígeno e hidrógeno como combustible de trabajo. Sin embargo, se puede emplear un valor aproximado constante en todos los cálculos. Se propone en un rango establecido la temperatura de la cámara de combustión, de acuerdo al tipo de combustible a emplear. Siguiendo con oxígeno más hidrógeno, la temperatura de combustión abarca rangos entre 3300 y 3700 Kelvin aproximadamente. Por supuesto, esto depende de la relación oxígeno-hidrógeno, que es la proporción entre oxígeno e hidrógeno de la mezcla, es decir, cuántos kilogramos de oxígeno se necesita por cada kilogramo de hidrógeno. Si no se propone la temperatura de combustión por datos estadísticos, se puede calcular a la misma con la siguiente ecuación de balance químico usando entalpías de formación. De acuerdo a esta ecuación, la relación oxígeno-hidrógeno es de 8, teniendo un balance estequiométrico. Sin embargo, la temperatura calculada teóricamente será muy grande, por arriba de 4200 Kelvin. De forma real, existen productos de la combustión excedentes, como los que se muestran en la parte inferior, los cuales absorben calor por el fenómeno de disociación, y la temperatura se reduce a los límites de operación establecidos en la diapositiva anterior. También, en algunas configuraciones del sistema de bombeo del cohete, el generador de gas inyecta un poco de agua para reducir la temperatura o se agregan aditivos adicionales que también reducen a la misma. No se trabaja con una mezcla estequiométrica debido a que el hidrógeno posee un peso molecular muy bajo. Entonces, si incrementamos la cantidad de hidrógeno, obviamente esta relación se reduce y el peso molecular de la mezcla se reduce. Con esto se ayuda a mejorar la velocidad de los gases a la salida del motor, aumentando el impulso y el empuje. La relación para aumentar en niveles máximos a la velocidad va desde 2 hasta 3, utilizando oxígeno más hidrógeno. Sin embargo, al reducirse el peso molecular de la mezcla, el volumen de los tanques de resguardo se incrementa, de tal forma que aumentamos esta relación disminuyendo el hidrógeno hasta valores de entre 4 y 6, para que los tanques de almacenamiento reduzcan su espacio en el cohete. Número 3. De acuerdo al sistema de bombeo y al tamaño del motor se encuentra la presión en la cámara de combustión, P subíndice T, con rangos entre más de 1 atmósfera hasta 500 atmósferas, siendo las más comunes las aquí presentadas. Se calcula o se propone a la relación de expansión, que es la presión de la cámara entre la presión a la salida. Generalmente se diseña para que la expansión sea completa en la cámara de combustión y evitar intermitencias u ondas de choque. La expansión completa se refiere a que la presión a la salida tiene la misma magnitud que la ambiental, pudiendo conocer la relación de expansión o, como se había mencionado, proponerla. Se propone el empuje del motor, es decir, cuánta fuerza se necesita para impulsar a un vehículo con un peso determinado. Número 5. Se determina el lugar de operación con las condiciones ambientales, o en su caso, el vacío, que, como se había dicho, se lleva a cabo con una expansión completa. Posteriormente, se calcula la temperatura y la velocidad en la garganta de la tobera. La temperatura en ese punto se le denominará como temperatura crítica, T subíndice C, teniendo la máxima velocidad posible para la sección convergente con un número de Mach igual a 1, siendo la velocidad en la garganta la velocidad del sonido, que se puede calcular con las fórmulas aquí presentadas.
Calcula la velocidad de los gases a la salida de la tobera con ayuda de la siguiente ecuación. Como se puede observar, la velocidad es función directa de la temperatura en la cámara de combustión, de la relación de expansión y, por supuesto, del peso molecular, que se enfoca en R. Con lo anterior, se procede al cálculo de la relación de áreas. El área crítica o de garganta entre el área de salida de la tobera. Calcula el coeficiente de empuje, K subíndice K. Dependiendo de cómo utilicemos a la ecuación de empuje, se puede emplear cualquiera de estas dos opciones. Para este caso todavía no se conoce el valor puntual de área de salida, por lo tanto se debe emplear a la que se subraya en rojo. El coeficiente de empuje nos dice cuánto empuje se genera en el motor de acuerdo a la presión en la cámara de combustión, que para el caso de que el combustible sea oxígeno más hidrógeno, abarca rangos determinados de entre 1.3 a 1.9. Se procede a calcular la magnitud del área en la garganta o crítica de la tobera. El siguiente paso es el cálculo de flujo másico. En muchos diseños se puede proponer este valor, pero es un acercamiento incorrecto al diseño de este componente. En caso de proponer una relación de expansión en donde la misma no sea completa, se debe calcular el área de salida con la relación de áreas y el paso previo de esta presentación. Y en caso de que hay una expansión completa, se calcula de forma simplificada con el empuje y la velocidad. Por último, se encuentran las dimensiones de los diámetros de la garganta y de la salida de la tobera. Se ha terminado el diseño analítico de la tobera proponiendo y encontrando magnitudes de cantidades físicas necesarias para un motor cohete de combustible líquido. Posteriormente se traza el perfilado de la tobera, encontrando ángulos de convergencia, ángulos de divergencia, magnitudes de largo de tobera, y se traza punto a punto el contorno de una tobera tipo cónica o campana, con algunos de los métodos enlistados a continuación, los cuales ya también he explicado en este canal de YouTube, Alejandro Arizpe. Les dejo aquí las referencias, agradeciendo de antemano su atención. Gracias.